pleno, el fin de semana nos enteramos del fallecimiento de la teniente alcalde y concejala de este ayuntamiento, que fue teniente alcalde y concejala de este ayuntamiento, Silvia López de Lereño, y nos gustaría mandar nuestras condolencias a la familia y también pedir al pleno guardar un minuto de silencio, si no es inconveniente. Y vamos a acabar, por favor. Sin más, damos comienzo a la sesión plenaria extraordinaria del día de hoy para la aprobación de los presupuestos municipales. A la vista que en la sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo quedó encima de la mesa el segundo punto del orden del día, aprobación de los presupuestos municipales correspondientes al ejercicio 2017, consideramos convocar con urgencia este pleno para llevar a cabo la aprobación de los mismos. Celebrada la Comisión de Hacienda, corresponde tratar ahora en pleno ese mismo punto, el punto número 1 y único de hoy, aprobación de los presupuestos municipales correspondientes al ejercicio 2017. Recibidos informes tanto de intervención como de secretaría sobre las enmiendas que se han presentado a este presupuesto y sobre la forma de desarrollar el pleno, cabe decir que retomamos el pleno en el punto en el que se quedó el 30 de marzo. En aquel pleno se aprobaron por mayoría absoluta las enmiendas que presentó el Grupo Independiente. Después se decidió, el Grupo Municipal del PNV retiró las enmiendas y decidimos desde la alcaldía votar la retirada, dejar encima de la mesa el presupuesto. Con lo cual hoy empezaríamos el pleno con las enmiendas del Grupo Independiente aprobadas, y el planteamiento que hacemos es votar a continuación el proyecto de presupuesto con esas enmiendas a incluir, y dado que con fecha del 7 de abril hubo enmiendas por parte del Grupo Independiente, correspondería votar las enmiendas del Grupo del PNV, votar las enmiendas del PNV y votar el presupuesto que se presentó el 7 de marzo, enmendado en caso de que se aprobaran con esas enmiendas. Las enmiendas están informadas desde intervención, cumplen con lo establecido para su incorporación al presupuesto en caso de que así se decida, y poco más que decir. Doy la palabra a los grupos por si quieren comentar algo, y si no pasaríamos a votar el presupuesto enmendado con las enmiendas del Grupo de Independientes. Bueno, tal como he dicho en la comisión, nos parece un subterfugio que digas que empezamos donde se dejó, porque no es cierto a la vista de lo que planteas ahora, y es que se vote una enmienda que ya está votada, que se vote el presupuesto con esa enmienda, que se vuelvan a presentar enmiendas y se vuelva a votar el presupuesto. Nos parece fuera de lugar, y la propuesta que nosotros haremos es que se plantee a votación si se presentan todas las enmiendas, se discuten, se debaten, se votan, y con la aprobación o no aprobación de todas las enmiendas presentadas se vote posteriormente el presupuesto. Bueno, ya se ha explicado cuál es el procedimiento que se va a seguir. También se ha
explicado cuál es el mismo procedimiento que se ha explicado en la Comisión de Hacienda y, lógicamente, Chelu, creo que no hay que engañar a nadie cuando en el pleno anterior decidimos retirar el presupuesto, es porque tras las negociaciones retirar o dejar encima de la mesa el presupuesto es porque en las negociaciones que habíamos tenido con el grupo independiente no habíamos llegado a un acuerdo. Esas enmiendas aprobadas para nosotros no reflejan el presupuesto que este equipo de gobierno quiere. Por eso ahora se cambia el proceso de votación. Nosotros no estamos de acuerdo con esas enmiendas y nos negamos a votar el presupuesto tal y como lo planteáis. Estamos de acuerdo contigo que no hay que engañar a nadie. La enmienda, lo recuerdo, fue votada y a continuación se presentó la del PNV. No se procedió a la votación. Está grabado en vídeo. Efectivamente, por eso lo que se plantea hoy es votar el presupuesto enmendado con las enmiendas aprobadas del Grupo Independiente. A continuación se votará, porque tampoco se votó en ese pleno, sino que se retiró la enmienda presentada por el Partido Nacionalista Vasco y, si sale adelante, se votará el presupuesto enmendado con la enmienda del Partido Nacionalista Vasco. Solo queríamos que quedara constancia de nuestra posición. Por lo tanto, pasaríamos a votar el presupuesto enmendado con la enmienda aprobada en el pleno anterior. ¿Votos a favor del presupuesto enmendado? ¿Votos en contra del presupuesto enmendado? ¿Abstenciones sobre el presupuesto enmendado? No se aprueba el presupuesto enmendado por 4 votos en contra, 2 a favor y 5 abstenciones. A continuación, tal y como he dicho. Perdón. Sí. No, sí. Tocaría votar. Es que yo quería justificar la abstención nuestra, si es posible. Pero nosotros, en principio, cuando el pleno del día 30 aprobamos las enmiendas presentadas por el Grupo Independiente, porque nuestro afán sí era entonces y sigue siendo hoy todo lo que sea mejorable, todo lo que aporte mejoras para el pueblo, para el vecino, nos vamos a decir que sí siempre. Siempre vamos a decir que sí. Todo lo que se pueda incluir en inversiones, en el apartado de inversiones, vamos a estar apostando por ello. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos abstenemos? Porque realmente consideramos que las enmiendas nuestras no sé si saldrán adelante, pero son mejores. Son mejores y contando con el presupuesto que presentó el equipo de gobierno, más en la política de inversiones que queremos que se pueda llevar a cabo dentro del municipio, van a aportar muchos más beneficios para el ciudadano. Ese es el criterio. Gracias. Y Manuel, entiendo que estés obligado a tener que decir eso, pero a la vista de las enmiendas, la coincidencia de la vuestra con la nuestra es en 4 partidas. De esas 3 partidas, sí, pero el volumen es mayor, el importe es bastante mayor que aportamos nosotros como incremento a la parte de inversiones, y luego también hay un acuerdo de inversiones fuera del presupuesto que también están aprobadas, están aprobadas. Gracias por la aclaración. Como segunda parte, digamos, del punto del orden del día, tocaría votar la siguiente enmienda presentada a la fecha del 7 de abril, que es la del Partido Nacionalista Vasco, y de la palabra del Partido Nacionalista Vasco para que la explique. Bueno, como decíamos antes, pues después de ver las propuestas que hizo el equipo de gobierno en el borrador inicial del 7 de marzo, nosotros veíamos que la política de inversiones era insuficiente para lo que decía antes el punto anterior, para mejorar el pueblo, ¿no? Entonces aportamos una serie de enmiendas que daban como resultado entre el capítulo de ingresos y reducción del gasto en un importe de 64.000 y pico euros, exactamente creo que es 64.827. Todavía insuficiente, pensamos, pero bueno, luego nuestro input en el apartado de inversiones, que sea mediante modificación de créditos
o como reconducción de créditos, pensamos que sí que es un apartado que puede darnos los suficientes motivos para presentar estas enmiendas y para aprobar el presupuesto que queremos aprobar. ¿Alguna mención más? Y Manuel, sí que se cuadran los números. Nuestra enmienda era de 99.000 euros y la nuestra es de... No, la nuestra es 64, pero la vuestra de 50 ya estaba contemplada en la política de inversiones. Hay que quitarle los 50, te quedan 44. Es que no veo esa enmienda. ¿Cuál? La que me estás diciendo ahora. No, el vuestro rico que una de 50.000 estaba contemplada en inversiones ya por el planteamiento, según planteamiento del grupo de equipo de gobierno. Lo único que habéis modificado era la partida, dónde iba, a qué partida era, si era arreglar el ayuntamiento o a mantener el elevador. Habéis cambiado por el ayuntamiento, pero no modificaba importes, no sumaba. O sea que eso ya se estaba contemplado. Y nosotros dijimos que sí, pero ni siquiera estaba contemplado. 99.000 siempre son más que 64.000, ¿verdad? No, es que no son 99. Vosotros tienes que contar lo que rebajabais, no lo que ya estaba dentro del presupuesto. 50 estaba dentro del presupuesto. El resto sí es una aportación vuestra. Pero eso es insuficiente contra los 64 que son reales. Quiero decir que además te lo comentaba antes del pleno. O sea, no cambia nada. Sí, pero esa política de inversiones no la estoy viendo. Bueno, pues te la leo. Seguimos la votación y luego seguimos las votaciones. Toca votar la enmienda del Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la enmienda con 9 votos a favor y 2 abstenciones. Por lo tanto, el siguiente punto, votamos el presupuesto y luego explicamos. Mejor. El siguiente punto, tal y como he explicado al comienzo del pleno, sería votar el presupuesto original con la enmienda presentada por el grupo del PNV e informada por intervención. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿Votos en contra? Abstenciones 0, por lo tanto, se aprueba el presupuesto con 9 votos a favor y 2 en contra. Sí, doy la palabra a los grupos. Sí, pues si nos permite, como no, incidiendo un poco, solo quería, si me permite el alcalde, que dirige los debates, incidir un poco en qué sentido han ido nuestras enmiendas, cuál es el recorrido que han pretendido tener desde el inicio de las conversaciones y el porqué de las mismas. Bien, sobre todo, voy a entrar por el final, aunque debería empezar por el principio. Las enmiendas que hemos presentado el 7 de abril y que han sido votadas en este pleno, pues tenían como objetivo fundamentalmente, nosotros las enfocábamos hacia 2 espacios claros que entendíamos que tenía de mejora el presupuesto, el proyecto de presupuesto que había presentado el equipo de gobierno, Bildu. Los espacios de mejora, por un lado, los veíamos en el presupuesto puro y duro, en la relación de cuentas, porque entendíamos que se podía incrementar el apartado de los ingresos y de alguna forma se ha demostrado que se podía hacer un ejercicio de quizá ir más al detalle. En cuanto a los 1.100 euros, ese sería el incremento que, conforme al presupuesto que se ha aprobado, se operaría en ese apartado. Y además incidíamos también en el presupuesto en las partidas en que se podía reducir, a nuestro modo de ver, siendo detallistas y puntillosos, también el apartado de gastos, y en los gastos de bienes corrientes pues hemos logrado una reducción de 22.727 euros. Bien, incidiendo un poco en lo que decía Imanol en la explicación de nuestras enmiendas, la pretensión del Partido Nacionalista Vasco ha sido siempre, y así lo planteamos en la primera reunión que tuvimos los 3 grupos políticos el 16 de marzo, incidir en el apartado de las inversiones.
cómo podía ganar el pueblo, los vecinos y vecinas, incrementando el capítulo de inversiones. El proyecto nos parecía escaso, un poco, si cabe, pobre en materia de inversiones, y lo que hemos propuesto para que se entienda un poco mejor es que la suma de los dos conceptos, la que incrementamos en el apartado de ingresos, 42.100, y la reducción que operamos en la partida de gastos, 22.727, esa suma de 64.827 euros se incremente directamente al capítulo de inversiones y se sume a las que ya tenían previstas alcaldía en el proyecto de origen que salió después de la comisión. Pero además nosotros, y ya lo dijimos en la primera de las reuniones con presencia de los tres grupos políticos, el Partido Nacionalista Vasco había puesto desde el comienzo el foco en cómo lograr más inversiones o cuando menos un compromiso por parte del equipo de gobierno para que se pusiera sobre la mesa cuál es la previsión de proyectos que tienen para el pueblo. Y es ahí donde hemos incidido y hemos complementado, no ya el texto de presupuestos puro y duro, sino que ahí es donde hemos incidido en las conversaciones que se abrieron entre los grupos. Sí explicará, y supongo que lo hará el alcalde luego, cuál es el compromiso que han adquirido en esas conversaciones que han mantenido con el Partido Nacionalista Vasco de puesta en marcha de esa serie de inversiones. Y no queremos hablar de cifras, o sí, rondarán casi, me atrevo a decir la cifra, casi 1 millón de euros, aunque será el alcalde el que se encargue lógicamente de hablar con la prudencia que requieren el recorrido de esas inversiones. Y además, en lo que también ha incidido el Partido Nacionalista Vasco es que esas inversiones se hagan con un recorrido que esté sometido a un seguimiento. Si quisiéramos permanecer por nuestra parte vigilantes de que el cumplimiento de esas inversiones se va a llevar a cabo, en qué plazos, con qué prioridades, y ahí también es donde hemos incidido y es otra parte del acuerdo importante. Y en eso queríamos fundamentalmente explicar en qué ha consistido y por qué se ha producido el voto favorable de nuestro grupo municipal a ese presupuesto, porque consideramos que a través de las enmiendas puras y duras se mejora el texto, y lo decimos, no queremos desmerecer el trabajo de nadie, de otros grupos políticos que ha hecho el propio equipo de gobierno y también el grupo independiente, pero nos parece que mejora el texto considerablemente. Conseguimos volcar y añadir a las inversiones que tenía previstas la alcaldía ese montante de 64.000 y pico euros, y además se logra un fruto de las conversaciones abiertas, dada la situación que en este momento tiene el equipo de gobierno y la buena disposición que entendemos que nuestro grupo ha tenido para lograr una serie de puntos de encuentro, de consenso sobre proyectos que en todo caso son de interés para todos los vecinos y vecinas, no para nosotros como grupo político. Espero caso. Sí, queremos explicar el voto en contra. Es un voto en contra porque creemos que se hace sobre un ejercicio de unos ingresos que, una de dos, o no eran ciertos los que había planteado en su proyecto de presupuestos Bildu, o evidentemente por parte del PNV esa subida de ingresos es ficticia, es decir, una de las dos no podía ser realista. Y no nos queda muy claro. En segunda cuestión, a mí me parece muy bien que se lleguen a acuerdos, pero esos acuerdos debían de haber sido públicos antes de una votación tocante a inversiones. Lo que vemos es una enmienda, y es una enmienda que desde nuestro punto de vista consideramos de mínimos para lo que planteaba en su primera enmienda el PNV. Es muy libre rehacerla, pero nos parece una enmienda de mínimos para las verdaderas necesidades que tiene el municipio. Y eso es todo. Es una opinión eso de mínimos, pero nosotros también hemos dicho en las comisiones y en el último pleno que apostamos que aquí el recorrido que tiene la independencia como tal no es grande. Entonces siempre hemos apostado y seguiremos apostando porque el capítulo 2 de gastos corrientes es donde hay que meter la tijera. Yo creo que el equipo de gobierno lo ha entendido también, está de acuerdo, es difícil y
y ahí hemos tenido a cambio de que las inversiones se hagan, porque tenemos cash ahí en la cuenta y yo creo que es un momento bueno para empezar a... No es que empiecen ahora, porque ya llevan gastándose cosas, pero sí para que se retome y se refuerce el tema de inversiones. No es de mínimos, son 64.000 euros, habíamos planteado 170, la mitad, pero bueno, también había partidas que estaban comprometidas y contra lo comprometido no hay nada escrito, no hay nada que se pueda hacer. Sí que nos hubiese gustado hacer 170 y 170.000 y 170 millones. O como el barco ese que tienen los americanos en Corea que vale 16.000 millones de euros. Pero eso es imposible, porque si fuese así hubiésemos arreglado el casco viejo. Bueno, lo has dicho tú, claro que te iba a explicar. Lo de mínimos no lo digo porque me lo parezca, simplemente en comparación con la primera que habíamos presentado. Simplemente. Y con respecto a los ingresos, el tiempo lo dirá, pero inflar los ingresos es un ejercicio muy sencillo porque el papel aguanta todo. Ya veremos si con el devenir esos ingresos se van cumpliendo, porque si no, las partidas de gastos se resentirán, algunas. Yo, por las intervenciones y por lo que nos toca, como desde el equipo de gobierno, decir que se ha llevado la misma metodología de negociación con dos grupos. Las enmiendas presentadas, este equipo de gobierno las ha trabajado además contrastándolas con intervención, por eso a Chelo le puede sorprender que en el capítulo de ingresos haya habido modificaciones, pero ha habido modificaciones basadas en datos reales. Por supuesto que el presupuesto es una aproximación, es algo que no es un número cerrado, pero se ha visto que en las partidas que se trasladó como respuesta a la enmienda presentada por el PNV había recorrido, se les ha dado recorrido. Lógicamente, a 31 de diciembre las partidas variarían mucho y veremos que podía haber habido más o menos recorrido, pero hasta el 31 de diciembre tendremos un presupuesto cerrado, con datos reales. Con el grupo independiente, tras presentar una contrapropuesta a la enmienda presentada por ellos, no ha habido más recorrido que el que ha habido, es decir, no se aprobó la contrapropuesta porque tal y como nos trasladasteis, las dos enmiendas se aprobaban en bloque, no se aprobaban. Ese no era nuestro camino, veíamos que había partidas que no se tenían por qué tocar, no se aceptó y por eso hemos votado en contra de la enmienda del grupo independiente. En cambio, con el PNV ha habido recorrido, a pesar de que ha habido enmiendas que nosotros dijimos, mira, pues tanto en el capítulo de ingresos, en esta no vemos que se pueda subir la previsión de ingresos porque no le vemos recorrido por X o por Y. En el capítulo de gastos ha habido otras que tampoco les hemos visto recorrido, pues como ha dicho Manuel, ya había gastos comprometidos. Con el PNV ha habido margen, los dos grupos han estado por la labor de sacar el presupuesto adelante vía una negociación que va más allá de estas enmiendas y que es el acuerdo que ha mencionado Elizabeth y que compromete el estudio y el desarrollo de proyectos para Valencia. Se nos dijo que quería conocer, y plasmado en papel vía este acuerdo, cuáles son los objetivos de cara a las inversiones del grupo de gobierno y por supuesto que no tenemos ningún tipo de inconveniente y problema en compartirlo, modificarlo, intrapactarlo, negociarlo y que yo creo que se refleja muy bien en lo que han firmado. ¿Por qué? Porque estas inversiones no son de nuestro grupo, estas inversiones son para Plensa y yo creo que cuanto más consenso, más trabajo, más se trabajen, mejor saldrán. Hay que hablar con prudencia, también como decía Elizabeth, porque hay propuestas de inversión que tienen un recorrido más elaborado y otras que inician su camino. Esto ya lo dijimos el 30 de marzo. Hay propuestas que técnicamente tienen más complejidad que otras, hay otras que dependen de otras instituciones, incluso de agentes privados y bueno, pues eso requiere de un trabajo de cocina muy importante. Yendo al acuerdo en sí, lo que venimos a plasmar, aparte de las inversiones que se le dan curso con la aprobación del presupuesto y que vienen recogidos en ese primer borrador, hay otra serie de inversiones que tenemos puestas en el punto de mira, ¿no? Y que creo que ya de alguna manera
de Chipíos, hasta la zona de Musurietas. También tenemos un proyecto de reforma en Gandia. Tenemos que tener en el horizonte, aunque todavía no tenemos cifras, qué pasará con el proyecto de remodelación del entorno de la estación. Ojalá se pueda materializar más pronto que tarde. Tenemos prevista una inversión en las pistas de tenis municipal. Bueno, en total estaríamos hablando de que, a grosso modo, y siendo muy prudentes, esto rondaría el 1.000.000 de euros. Esto no se está diciendo ni que se vaya a elaborar de aquí a mañana, ni probablemente en un corto periodo de tiempo. Hay que ser prudentes, hay que tener bueno, los pies en el suelo y sobre todo contar con lo que se ha dicho antes, no solo con esos terceros agentes, sino también con que respetemos bueno, la normativa que nos marca cómo meterle mano al remanente de tesorería, o incluso la normativa foral en otro campo de inversiones. Y bueno, no sé si me olvidé algo, si queréis hacer algo. Yo creo que está. Igual remarcar que el acuerdo nos compromete a crear una comisión de trabajo en torno a estas inversiones, no solo estas inversiones. A mí me gustaría hablar del capítulo de mantenimiento, que también considero que es muy importante, diferenciando ese capítulo de mantenimiento e inversiones. Una comisión que trabajará porque estos proyectos, en la medida de lo posible, se desarrollen y bueno, y salgan adelante, ¿no? Bakarrik, más un matiz, que es que será con capa tesorería, por lo que la modificación de crédito se tendrá que aprobar aquí, por lo que se dará cuenta en pleno. Eso es. Es más, se debatirá en pleno, se aprobará en pleno, no se dará cuenta. Más. Si no tenemos ninguna otra cuestión, damos por finalizado el pleno de hoy. Eskerrik asko guztioi. Ondo izan.